Venimos entonces conversando de este caso desde hace varios días. Este de repente es el cuarto video que se hace, aunque los primeros dos de la semana pasada se llaman expansión transversal excéntrica, el video 1 y el video 2. Y de repente no hablamos, hemos hablado muchos aspectos de este caso, pero cada que converso acerca de él, aparecen nuevas propuestas, nuevos comentarios que me parecen interesantes y que se los agradezco mucho y que definitivamente tenemos que dilucidar. Hablamos mucho de la distancia intermolar, aunque en ocasiones hablando de la distancia intermolar, a pesar de que señalo la distancia intermolar, que es el ancho entre los molares, a pesar de que lo señalo, lo llamo la distancia intercanina por lapsus que me ocurren generalmente. Entonces, espero que me hayan sabido comprender cuando estamos hablando de la distancia intermolar. Pero decíamos en todas estas discusiones que de repente la distancia intermolar es muy importante considerarla, por ejemplo, en este caso donde se aprecia una vestibularización exagerada de esos 6 superiores, donde hemos medido una distancia intermolar que nos daba 36 milímetros, una distancia intermolar que nos daba 36 milímetros antes de hacer este tallado. Nos daba 36 o 37 milímetros, aunque aquí ya se hizo un tallado para poder adaptar 2 bandas, como pueden ver. Entonces, en esencia, conversábamos de esto y hablábamos de esta distancia intermolar, de cómo en el fondo, a pesar de que han existido durante la historia herramientas de orden transversal, como el disyuntor que conversábamos en uno de los casos, como este disyuntor de la sutura media palatina, que manejado mediante protocolos rápidos será un disyuntor, es decir, una herramienta que según ese protocolo rápido podrá fracturar la sutura media palatina, decíamos en estas reuniones. Pero que ese mismo disyuntor, a pesar de llamarse disyuntor, que disyuntar es separar abruptamente 2 entidades, que a pesar de ser un disyuntor, un clínico podría manejarlo de manera muy lenta y sería un expansor dentoalveolar. Recordemos que esta disyunción, es bueno que miren los otros videos, se da básicamente por unos protocolos de activación supremamente rápidos de 2 vueltas por día o 3 vueltas por día si el paciente tiene más de 11 años, y que no deberíamos producirla, no deberíamos intentarla cuando un paciente supera los 19 años, porque la osificación que tiene este paciente a los 19 años de repente casi que ha cerrado esta sincondrosis y la convierte casi en una sinostosis que no es fácil de fracturar. Entonces, por esa razón hemos conversado todo el tiempo y hablábamos de que la disyunción solo podía hacerse hasta los 19 años como disyunción, aunque podría asistirse quirúrgicamente, y en una asistencia quirúrgica podría hacerse a cualquier edad. Obviamente el cirujano tendría que meter una secria o una herramienta para fracturar la sutura media palatina, que para ese entonces estará muy osificada y no será fácil conseguirlo con un disyuntor. Entonces conversábamos de ese disyuntor, cómo ese disyuntor podría ser un disyuntor como tal, o tener incluso unos ganchos para máscara de protracción en el caso de que se detectara una severa hipoplasia, una estrechez muy severa, que se hiciera necesario no solo la disyunción. Hablábamos de una distancia intercanina de McNamara, donde McNamara nos decía que 34 milímetros era lo ideal, pero asegurábamos que el trabajo de McNamara estaba hecha en cráneos anglos y que de repente en cráneos latinos podría ser distinto. Aquí hay 31 milímetros.
De repente esto es una estrechez donde se requiere un disyuntor tradicional y dependiendo de la relación anteroposterior, de repente se requiere evaluar el punto A, evaluar el retrognatismo o la hipoplasia de la maxila, es decir, qué tan atrás se encuentra para de repente pensar en jalar hacia adelante con ese disyuntor. Entonces veníamos caminando por el disyuntor, hablamos incluso de este aparato que no lo trajimos ese día, que es el aparato, el Haas, otro hora llamado Fischer, la disyunción decíamos para entonces. Espérenme, yo trato de resolver este problema que tengo aquí, que es que tengo que abrir un poquito la cámara, el zoom, y no he sido capaz, abrirlo no, cerrarlo mejor. En fin, entonces no fuimos capaces, pero sigámoslo viendo acá con esta mayor aproximación. Y entonces decíamos que este Haas nació como una herramienta que tenía un paladar de acrílico que estaba recostado y que fue reemplazado por el Jairas, porque era más higiénico. De hecho, la palabra Jairas es una sigla en inglés que habla de higiénico. Entonces, pero que nos quedamos creyendo que para poder conseguir una disyunción necesitamos este bloque de acrílico en el fondo del paladar, de otra manera no iba a disyuntar. Entonces hablábamos de la sujeción, del amarre o del anclaje dental. Hablábamos del anclaje dental, perdón, este no es. Del anclaje dental, de cómo la sujeción dental, el agarre dental, si yo sabía manejar los protocolos ideales, iba a ser capaz de conseguir la disyunción de la sutura media palatina simplemente por protocolos rápidos, y que con esos protocolos rápidos iba a hialinizar los alvéolos, iba a revestir el alvéolo de tejido hialino, y ese tejido hialino pasaría de un alvéolo a otro y seguramente llegaría hasta este punto, y aquí de repente por la misma sutura ese tejido hialino no pasaba y era donde se iba a fracturar, que había que narrarle al paciente la aparición de un diastema cuando se iba a dar cuando se estaba dando la disyunción. Íbamos a ver el diastema y era bueno narrárselo a los padres, y que la hialinización era la que iba a mostrar que realmente se estaba dando la fractura de la sutura media palatina, pero que además de eso tendría que tomarse una radiografía oclusal para evaluar la fractura de la sutura media palatina, que decíamos que se iba a manifestar excéntrica, es decir, que se iba a dar más adelante que atrás, que iba a haber una V, que esa disyunción iba a manifestarse excéntrica, que a pesar del disyuntor ser un disyuntor tradicional que tiene dos guías, estas dos guías internas, que lo único que le brindan es paralelismo, que a pesar de tener esas posibilidades de paralelismo, y aunque al final del tratamiento se retiraba esta herramienta y estaba perfectamente paralela, la respuesta clínica no era la misma y había una mayor separación anterior, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, había una excentricidad. Entonces, seguíamos conversando y hablábamos de que de repente hoy, a raíz del desconocimiento que tenemos del anclaje dental, del amarre dental, del anclaje dental, hoy hemos creído que el único disyuntor que disyunta son los disyuntores de mini implantes. Entonces ayer presentaba este aparato, para que vamos entrando en materia, para este caso. Es un caso que hemos traído, hay 4 videos de él, este es el cuarto. Una expansión esquelética que se requería y que la habíamos estudiado, incluso habíamos visto este hueso basal versus este hueso basal, tanto vista de frente como vista de perfil, y habíamos detectado que este hueso basal estaba muy atrás con respecto a este hueso basal en ese análisis referencial comparativo que hacíamos, teniendo presente el plano oclusal paralelo a nuestro plano óptico, para evaluar quién es este punto al trazar una perpendicular contra ese plano y entender quién es este punto B, que es posible que esté un poquito más adelante que el punto A. Entonces detectábamos eso, pero detectábamos también una protrusión dentoalveolar y nos confundíamos mucho. El video 2 es vital para entender esto. Quienes apenas llegan, es bueno que vayan al video 2 de la semana pasada, que se llama la explicación biofísica de la disyunción de la sutura media palatina, o de la expansión esquelética, o de la expansión excéntrica hacia adelante, no recuerdo exactamente.
Entonces ayer traía yo este aparato y lo construíamos. Yo quiero que observe la inclinación de este 6 superior y de este 6 superior, inclinados hacia vestibular. Y entonces hablábamos de este aparato y yo construía anoche o ayer este aparato. Después de haber adaptado estas dos bandas, construía este aparato que no ha sido cortado acá. Atento, no ha sido cortado acá porque está en su proceso de elaboración. Es posible que se corte por acá, es posible que se corte por acá, es decir, que se pierda este pedazo y que se corte por acá y que el aparato llegue hasta los laterales, o es posible incluso que se corte en este punto y que el aparato llegue solamente con este brazo hasta este canino. Llegue hasta el lateral o llegue hasta el central. Recuerden que este hueso alveolar va a estar hialinizado, que este proceso alveolar va a estar hialinizado y que el tejido hialino va a pasar de un diente al otro y va a llegar incluso hasta acá, el tejido hialino. Y que aquí va a darse una fractura, si se activa con protocolos rápidos, aunque es posible que haya una decisión clínica donde se decida incluso con este mismo aparato hacer una expansión dentoalveolar. Así este aparato dejaría de ser lo que es. Este aparato es un disyuntor en abanico, un disyuntor excéntrico creado por la Casa Leone en Italia, que va a ser una disyunción y que tiene una bisagra atrás para que se exprese más adelante y que se pone de esta manera. Yo a veces lo veo puesto por aquí, alguien se asegura de que este tornillo quede en medio de los 6. La disyunción de la sutura media palatina, repito, se manifiesta clínicamente excéntrica, y en esa excentricidad es posible que alguien que quiera compensar esa excentricidad en un paciente tipo división 1 deba correr hacia atrás el tornillo tradicional, lo deba correr un poquito hacia atrás, le sugiere a su técnico que lo ponga un poquito más atrás para compensar un poco esa excentricidad, pero no la va a compensar completamente, entonces lo pone más atrás. Pero cuando usted tiene un arco normal de un paciente clase 1 o de un paciente con hipoplasia maxilar, que comúnmente llamamos clase 3, erróneamente, cuando usted tiene una hipoplasia maxilar, que debe llamarse hipoplasia maxilar, retrognatismo maxilar o como usted quiera, cuando usted tiene esa hipoplasia, no deje de pensar en que qué bueno que la disyunción se manifiesta excéntrica y que como le ocurre a estos dos modelos cuando yo los muevo, es decir, el punto A se vea favorecido hacia adelante en esa excentricidad de la apertura. Sería muy bueno pensar en eso y por eso yo vengo a darle un poquito de fuerza a este disyuntor que a veces yo en algunas culturas hablo y me dicen, no le creo que ese es un disyuntor. Esto es un disyuntor exactamente igual a este. Esto no es yo no soy speaker de la Casa Leone, no estoy vendiendo este producto. Esto es un disyuntor el disyuntor tradicional, tiene unas guías para hacerlo paralelo. Esto es un disyuntor en abanico, está hecho para frenar el aumento de la distancia intermolar. Se debe usar cuando usted tiene distancias intermolares que tengan 32, 33, 34 milímetros. ¿Por qué? Porque cuando usted amplía una distancia intermolar en un paciente con una tendencia prógnata, este no es el modelo antagonista de este caso, pero pongámoslo aquí. Cuando usted amplía una distancia intermolar de un paciente de esos que llamamos clase 3 con hipoplasia maxilar y tendencia prógnata, la mandíbula viaja por este corredor de fosas, camina por este corredor de fosas anteroposteriormente. Y dependiendo la tendencia genética de rotación que tenga esta mandíbula, es posible que esta mandíbula, en la medida en que aumentemos la distancia intermolar, se bote hacia adelante. En síntesis, cuando usted tiene una distancia intermolar de 34 milímetros y usted pone un disyuntor tradicional y aumenta la distancia intermolar, ojo con los lapsus brutus míos, cuando usted aumenta esta distancia intermolar que es donde está parada la mandíbula con esa tendencia genética de prógnata mandibular, de eso que llamamos clase 3, que no sabemos si estamos hablando de hipoplasia maxilar, de retrognatismo maxilar, de prognatismo mandibular, de hiperplasia mandibular, de protrusión dentoalveolar o de cualquier cosa que evoca una mordida cruzada, pero que nos dio por llamar indistintamente clase 3. Entonces, cuando usted despeja el corredor de fosas, cuando usted aumenta la distancia intermolar, esta mandíbula, si tiene una tendencia genética de rotación, tenga la certeza que si usted aumenta la distancia intermolar, esa mandíbula tenderá a irse hacia adelante.
Y lo que pasa es que en ortopedia es muy fácil decir, no, es que el paciente tenía un componente genético de prógnata mandibular y no, la mandíbula se fue más para adelante. Si usted le despeja el corredor de fosas a una mandíbula con tendencia prógnata, guarde esto, que después lo discutimos o después lo estudiamos a profundidad. Cuando usted despeja este corredor de fosas, de esta V, este corredor de fosas, este corredor de fosas, de esta V, cuando usted despeja ese corredor de fosas, esta mandíbula tenderá a venirse más hacia adelante con ese componente genético que tiene de prógnata mandibular o de clase 3, pues, para que nos quedemos en términos más académicos y más entendibles, porque esto es una propuesta irreverente, ¿cierto? Entonces, entendamos eso. Por esa razón, yo le hago fuerza a esto, y hoy que están tan de moda los mini implantes, yo le sugiero incluso, usted puede poner un mini implante aquí, si es que le preocupa, si es que cree que la excentricidad debe acentuarse, o si es que cree que el anclaje dental, esto es un tornillo que se llama de anclaje dental, es decir, no es que el tornillo esté en el fondo del paladar y allá va a ser la disyunción porque está en el fondo del paladar, no, él está incluso separado del paladar, por aquí lo puede apreciar, por aquí, por este punto, él está separado del paladar. Porque podría ser que el aparato lo use un odontopediatra y el odontopediatra manejará protocolos de activación alveolares y más que un disyuntor tendrá un expansor dentoalveolar en abanico que pretende, mediante estímulos quincenales cada 15 días, producir un estímulo para fortalecer este hueso alveolar. En síntesis, este aparato y los disyuntores tradicionales pueden usarse como disyuntores, es decir, como aparatos esqueléticos para fracturar la sutura media palatina, para lo que obviamente usted tendrá que manejar protocolos rápidos de activaciones de 2 vueltas por día o 3 vueltas por día si el paciente tiene más de 11 años, o puede usar este mismo aparato como un expansor dentoalveolar y deberá activar 1/4 de vuelta, es decir, meter la palanca aquí, la palanca que llamamos llave. A veces cuando le decimos llave, el paciente, cuando le decimos llave, a veces el paciente le da giros así, cuando le decimos llave. Por eso es mejor llamarlo palanca, para que él entienda que lo que él tiene. Muchas señoras le dan, usted me dijo que le diera una vuelta, y yo todos los días lo sacaba y le daba una vuelta, una torsión sobre sí misma. Esto es una vuelta de una llave, esta es la vuelta de la llave. Este es el palancazo, desde aquí hasta acá, se llama palancazo si esto lo asumimos como una palanca, y ese palancazo va a separar esto 1/4 de milímetro. Entonces, si se va a usar como disyuntor, hay que darle 2 palancazos diarios, uno por la mañana y otro por la noche, si el paciente tiene menos de 11 años, o 3 palancazos cada 8 horas, desayuno, almuerzo y comida, si es que el paciente tiene más de 11 años. Pero decíamos ahora, no quiero que se me pierda este pedacito, que el clínico decidirá, o decidiremos ahora, si se corta por acá, si se va a hacer la presión, si se va a tocar el colmillo, solamente el canino y estos dientes. Pero igual estos dientes se van a hialinizar por el manejo alveolar. Ahora, recordemos que aquí, narramos en el segundo video, hay una protrusión dentoalveolar y que no sería bueno tocar este lateral para seguir con él hacia adelante, que esta premaxila que está protruida, esta premaxila que está protruida, la hablábamos el primer día, la mirábamos en esta platina, hablábamos de esta premaxila, que esta premaxila deberá caerse y que para que se caiga yo tendré que hacer una expansión esquelética para traer el punto hacia adelante y después esperar que esta premaxila, que las fibras transeptales que van cuando se deshialinizan los alvéolos, y cuando ha aparecido aquí un gran diastema, las fibras transeptales van a empezar a cerrar ese diastema. Esto hay que narrárselo al papá y a la mamá, porque a veces asusta mucho este diastema. Eso se narra desde el comienzo y se le dice que no se preocupe, que por aquí hay unas fibras que envuelven esto y que esas fibras se llaman fibras transeptales, que van a cerrar el diastema y que incluso van a tumbar esta premaxila después de haber conseguido una expansión esquelética. Entonces, no es importante si se parte por acá, o si se parte por acá, o si se lleva estos dientes. Pero sí le quiero contar una cosa. Yo veo en muchas comunidades que usamos este aparato
y aquí ponemos en los pacientes con hipoplasia maxilar unos brazos cruzados o extendemos esto esto va cortado por acá. Este aparato no se confunda con él, este aparato no existe, este aparato está en producción, debe cortarse mínimo por acá, debe meterse una cizalla y cortarse por acá. En su defecto, otra persona podría decir cortémoslo por acá, es decir, que este brazo me vaya hasta el lateral, es decir, cortémoslo por los laterales. Otro podrá decir, no, a mí córtemelo solamente hasta el canino, que yo sé qué es lo que estoy haciendo y yo estoy apoyado en los caninos y sé que esto está ya alinizado y lo que yo voy a hacer es una expansión dental-alveolar y yo no necesito que esta premaxila, que está protruida en esta escasa tabla alveolar, se me vaya más hacia adelante. Entonces yo de repente quiero cortarlo por acá, pero es una decisión de una discusión de pronto un poquito más profunda. Entonces, este aparato va a disyuntar la sutura media palatina si se activa como disyuntor, pero lo que quiero decir aquí es lo siguiente: usted tiene esta herramienta, después de que la corte por acá o por acá, para activarla con protocolos rápidos, es decir, para activarla 2 veces por día o 3 veces por día, o para activarla cada 15 días y hacer un desarrollo alveolar, unos estímulos ultrasensibles que van produciendo, que vayan descargando sobre esta corona un estímulo que haga que esta corona sea un transductor de energía que esta raíz le sirva, esta raíz y el proceso alveolar que está cambiante. Esto es una paciente de dentición mixta. Un proceso alveolar que está cambiante se convierta en un conformador de hueso alveolar. No la tradicional reabsorción a posición que le mostraba en el primer video o en el segundo video, como si usted activa este tornillo con los protocolos más comunes. Atento con esto, que aquí está la clave de lo que quiero decir. Si usted activa este tornillo, después de haberlo partido por acá, con protocolos de 2 o 3 veces por semana, usted no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Lo único que va a hacer es inclinar los dientes en su alvéolo, hacer reabsorción a posición e inclinar los dientes en su alvéolo. Lástima que no traje un modelito que traje en la primera reunión o en la segunda. Me gustaría que fuera a verlo, que fuera a ver esta reunión, de cómo cuando usted le mete protocolos, los protocolos más inocuos y más comunes, que son protocolos de activar este tornillo o yo estoy hablando de los dos tornillos, estoy hablando de disyunción o de expansión dental-alveolar, es decir, puede aplicar para este, que es un disyuntor tradicional, el otro que lo tenía aquí pero ya se me perdió, estamos hablando del disyuntor tradicional o el disyuntor. Quien hace la disyunción es el protocolo de activación, la intensidad de fuerzas que usted le ponga. Entonces usted este disyuntor o puede activarlo con 2 o 3 vueltas diarias si quiere que sea disyuntor, 2 o 3 vueltas diarias, 2 cuando tiene menos de 11 años, 3 cuando tiene más de 11 años. Usted puede activar esto y tener un disyuntor, o puede activar este mismo tornillo, cualquiera de los dos, con protocolos lentos de cada 15 días. Pero no se le ocurra hacer lo que hacemos todos, que es activar este tornillo 2 o 3 vueltas por semana. Eso es un efecto ortodóntico de reabsorción a posición, que lo único que va a hacer es que esta corona azul que yo lo estoy mostrando vaya siendo así, y algún día esté así con respecto al plano cruzal, que no tiene absolutamente nada, tiene un altísimo margen de residuo. Esto o es un disyuntor o es un expansor dental-alveolar. ¿Y quién decide eso? El clínico y, ante todo, el protocolo de activación que ha elegido para trabajar. Y eso es lo que va a hacer la disyunción, y lo digo porque yo veo que la disyunción está parada todavía en una discusión donde ha venido el marketing, y el marketing ha dicho, no, es que si usted no pone mini implantes, usted no tiene disyuntor. La disyunción casi que estaba desmitificada, la disyunción casi que se había vuelto más fácil un mito, de que no creíamos que la disyunción exista. La disyunción existe, lo que pasa es que necesitamos unos protocolos, y en el fondo la academia todavía cree que los protocolos de 2 o 3 veces por semana en un tornillo Jairas pueden servir de algo. No, son los más nocivos de todos, los únicos que van a hacer reabsorción a posición, y no los que van a hacer disyunción. La disyunción es descargar una fuerza cada 8 horas acá, para que este diente se resienta, y en ese resentimiento se hialinice, es decir, se defienda, se siembre
se sostenga en tejido hialino y ese tejido hialino pase de un alvéolo a otro y se hialinice todo este concepto, se hialinice todo esto, y en esa hialinización de todo esto que va a llegar hasta acá, no puedan responder los dientes y por consiguiente tenga que fracturarse la sutura media palatina al tercer o cuarto día hábil de haber empezado la disyunción, o que contrario a esto se administren estímulos supremamente leves, cada 15 días un solo palancazo, donde usted tendrá estímulos ultrasensibles que van a hacer que ya este diente no se defienda, sino que haga lo contrario, que ese estímulo leve cada 15 días, ese estímulo caiga sobre este diente y la función masticatoria, es decir, la masticación de los alimentos, le ayude con esto y le haga esto. A ver, yo sí estoy el antagonista, sí. Y que la función masticatoria le haga esto. Entonces el diente está sometido a dos estímulos. Un estímulo que está haciendo el disyuntor, el expansor dentoalveolar. Cuando usted usa este disyuntor con protocolos lentos, usted está en presencia de un expansor dentoalveolar, no está en presencia de un disyuntor. Así en la factura diga disyuntor de la sutura media palatina italiano tipo Ragno. No, usted tiene un expansor dentoalveolar. Entonces ese estímulo, aunado a la carga oclusal de la masticación de los alimentos, tendrá usted en la corona un transductor de fuerza del aparato y de fuerza de la carga vertical de la oclusión, que va a hacer que este hueso alveolar se exprese. El hueso alveolar crece y crecerá toda la vida siempre y cuando se le administren estímulos leves, ultrasensibles, se llaman estímulos ultrasensibles. Y usted fortalecerá este hueso alveolar, con una consecuencia o una intimidad con el hueso basal. Usted fortalecerá este hueso en hueso alveolar. Eso lo hacen los odontopediatras. El disyuntor, la disyunción como tal, la maneja más el ortodoncista. Pero entendamos esto. Entonces, este aparato puede ser un disyuntor o un expansor y depende básicamente del manejo que usted quiera darle, de la decisión que usted pero nació como disyuntor. Estoy hablando de ese y del otro. De ese y del disyuntor tradicional, de este. Este es un disyuntor tradicional que está puesto con unas cachuchas de McNamara, de Hobb, más que de McNamara, son de Hobb, Hove, Hobb. Entonces, estos son las cachuchas que se le atribuyen a McNamara, que son de Hobb, y esas cachuchas son para sujetar el aparato, cementarlo, y sea hasta el momento de contarle. Yo no venía a decir eso, de contarle que este aparato, cuando se le hacen estas cachuchas de acrílico, no tiene por qué extenderse el acrílico. Yo lo veo en ese desconocimiento de biofísica aplicada que camina, que pulula en el mundo. Yo veo que muchos técnicos extienden con el acrílico y tocan esta mucosa, o que por palatino incluso, este aparato no es de acá, vienen y extienden el acrílico hasta este punto. No, estas cachuchas fueron desarrolladas por Hove, por McNamara entonces, y van corticas, son para cementar con ionómeros de vidrio y no tienen por qué tocar las mucosas. Esto es un disyuntor. Y este plano de mordida, atento con esto, estas cofias de McNamara no son para, atiéndame esto que también lo digo mucho y me da, a veces me muestra el desconocimiento. Estas cachuchas de acrílico no son para descruzar la mordida y que el aparato logre funcionar, porque como el aparato dice que tenía el caso dice que tenía una mordida cruzada, y si no le ponemos plano de mordida no descruza. No, esos planos no nacieron para eso. Atiéndame esto. Los planos de mordida del aparato de Hobb no son para descruzar de McNamara, no son para descruzar la mordida. Son para manejos de orden vertical, para hacer una invasión del espacio libre de reposo postural, para hacer un manejo especial, para buscar de repente incluso una desprogramación mandibular. Nunca son para disyuntar, para poder lograr la disyunción o para destrabar la oclusión, no. Entiéndame, esta herramienta es tan fuerte, se llama disyuntor de la sutura media palatina tradicional, es tan fuerte que así no tenga planos y el paciente en determinado momento atraviese por este momento crucial de este cúspide a cúspide por aquí, el paciente no se resiente por esto. Si el tornillo fuera blandito,
Sí, la oclusión le haría de esta manera y devolvería los dientes. Si el tornillo fuera blandito, la oclusión devolvería los dientes y usted necesitaría un plano de mordida. El plano de mordida, le repito, yo sé que no es fácil razonarlo porque lo tenemos guardado casi que en el disco duro. El plano de mordida no es para suplir una interferencia mecánica llamada mordida cruzada. Guárdeme ese dato, no nació para eso el aparato de Job. Nació para desprogramar la oclusión y para un manejo vertical en el que no me quiero meter porque nos tardaríamos mucho, particularmente en pacientes donde la altura facial inferior va aumentado. O para usarlo simplemente como otro anclaje, como un anclaje que tiene que saberse hacer. Pero es esto básicamente, estas cachuchas de acrílico deben de ser sobre los dientes, no deben extenderse para nada, no deben extenderse 1 milímetro siquiera, no deben tocar las mucosas, ni el tornillo Haas, no toquemos esto que nos quedamos por ahí. Entonces, básicamente le presento, esto era lo que le quería presentar, le presento este aparato, este disyuntor en abanico de la casa Leone, donde básicamente tenemos un disyuntor que vamos a partir por acá, repito, no se vaya a quedar creyendo que este tornillo lo vamos a partir de repente por aquí, vamos a echar todo este pedazo a la basura. Esto es un proceso de fabricación, esto se usó para poder construir estos brazos que también le quiero contar, que no son festoneados, no entran acá como creen muchos técnicos, que entran acá, o como creemos a veces en los retenedores, que creemos que el retenedor entra hasta acá, que los arcos de retención entran hasta acá. Se llama festoneado, se llama contorneado, festón es lo que se le hace al acrílico en determinados momentos, eso es festón, esto es un contorno. El alambre no va contorneado. Cuando usted contornea, cuando usted mete el acrílico, el alambre acá, y lo mete acá, cuando usted le da contorno y empieza a expansionar, usted le incorpora al diente unos efectos de rotación sobre sí mismo. Le mete unos efectos de rotación. Usted con que toque este punto, y toque este punto, tiene un disyuntor listo para funcionar. Ahora, el disyuntor, hoy que ya no existen las bandas no se consiguen bandas para los primeros molares deciduos o para los primeros bicúspides, entienda que esto no necesita sino dos ganchos de dos bandas de anclaje o de amarre en posterior, y que de repente usted aquí puede poner un tulundroncito, un bultico de acrílico que va a ayudarle a que el aparato no se desaloje hacia oclusal. Es decir, un bultico para sostener el aparato, porque el aparato, cuando usted lo empieza a activar, sea este o sea este, el aparato tiende a desalojarse hacia oclusal. Entonces no crea que usted necesita poner otras bandas. No, usted cuando tenga el aparato, cuando tenga esta barra recta aquí, usted simplemente pone una resinita, no una resinita, atento con esto, que si me lo interpreta mal, se le va a reventar todos los días. No es una resinita para adherir este diente al canino o al bicúspide o al lateral, no. Es un estorbo, es un estorbito, un tulundroncito de estorbo. Esto. No es para adherir, no es que usted pase con la resina adheriendo esto, para que no, porque si lo hace adheriendo, lo que hace es fracturar. Permítanme un segundo. Porque si usted pone esta resina, si usted aquí pone una resina y amarra esto, esta resina se le va a fracturar. Ponga un estorbo, ya sea allá, ya sea acá, ya sea en este punto. Ponga un estorbo, un tulundroncito de resina, ojalá de otro color, no en los deciduos puede ser cualquiera, pero en un diente permanente, de repente ponga una resinita de un color muy amarillo que pueda retirarse con facilidad mañana. Eso va a hacer que el aparato tenga un mejor anclaje y no se desaloje hacia oclusal, que él tenderá a desalojarse hacia oclusal. Estas bandas, la única misión que tienen, atento con esto, estas bandas, la única misión que tienen es evitar que este aparato se desaloje hacia oclusal,
casi que podría, se lo voy a contar de otra manera para que me lo entienda. Si usted pusiera este aparato y no tuviera bandas, si usted pusiera este aparato, hiciera este aparato sin bandas, imagínenselo sin bandas, con este brazo de alambre calibre 40, desde aquí, desde el lateral o desde el canino, si viniera hasta acá este brazo, recuerden que esto lo vamos a cortar, esto está en un proceso. Si usted pusiera este brazo entero y usted tuviera unos elementos que estorbaran acá y que no lo dejaran desalojarse hacia oclusal, usted tendría el mismo aparato. Lo que quiero es que entienda que la banda no es más que un elemento de anclaje vertical, de amarre vertical, de sujeción vertical para evitar el desalojo hacia oclusal, que es lo mismo que le estoy diciendo cuando usted ponga estos tulundroncitos, estos bulticos de resina, es lo mismo que estoy hablándole para que el aparato no se le desaloje hacia oclusal. Yo quisiera mañana cortar este modelo por aquí, así como corté este, pero no lo voy a cortar porque de repente lo voy a explicar hoy aquí. Entonces, cuando usted tiene este aparato, cuando yo corte este modelo, yo le voy a mostrar que este disyuntor en abanico, no se pone aquí, veámoslo de perfil, no se pone aquí, se pone, casi que se empieza aquí y va aquí, es decir, a ver con qué le muestro yo esto, es decir, ese disyuntor en abanico, vamos a hablar de este pedacito que sostiene el lapicero este lápiz en el bolsillo, la disposición de este tornillo es esta, el tornillo viene aquí a la altura de los caninos. Guárdeme ese dato. Así los manuales, así muchos manuales que usted ve por ahí de los laboratorios o incluso el de la Casa Leone, muestra este tornillo más atrás. Este tornillo busca acentuar la excentricidad, busca acentuar que se abra más adelante que atrás. Para eso está concebido. Y entonces caemos estrictamente en la distancia intermolar que hemos conversado todos estos días. De repente, cuando usted tiene una medida de este punto a este punto, que esté cerquita de los 34 milímetros, usted no debe usar el disyuntor tradicional, ni debe usar el disyuntor de mini implantes, porque si usted aumenta estos 34 milímetros en un paciente con tendencia prógnata, esa mandíbula que está parada en esa relación molar se le tenderá a botar hacia adelante. Una mandíbula con tendencia genética de prógnata mandibular tenderá a botarse cuando usted le aumente la distancia intermolar. Ahora, si su paciente es un tipo división 1, es posible que los mini implantes, que el tornillo atrás le vaya muy bien porque está acentuando no, lo contrario de acentuando. El que acentúa es este, acentúa la excentricidad. Cuando usted usa un disyuntor muy atrás o tiene un disyuntor de mini implantes, yo voy a rasgar esto es un pedacito de cera que lo hemos usado todos estos días. Lo que va a hacer, yo voy a rasgar esto. Lo que va a hacer ese disyuntor atrás es compensar un poquito, es decir, que no se dé la excentricidad que clínicamente presenta el disyuntor tradicional y más aún el de abanico por sí misma, por la sujeción del hueso atrás, es que hace esta manifestación excéntrica tanto en sentido horizontal anteroposterior como en sentido vertical. Entonces, esa excentricidad es la que tenemos que acentuar o no desacentuar. En síntesis, casi que le estoy redondeando la idea. Cuando usted tiene un disyuntor posterior, usted está irremediablemente aumentando la distancia intermolar. La pregunta que le dejo es, ¿puede usted aumentar esa distancia intermolar en su paciente con hipoplasia maxilar? ¿Será que tenemos que llegar a un tornillo más adelante? ¿Será que tenemos que anclar, acentuar este tornillo? ¿Será que tenemos que rediseñar esto? ¿Será que tenemos que poner unos mini implantes en este punto? ¿O será que su técnico tendrá que coger este alambre, que es relativamente, que si tiene la herramienta es muy fácil hacerlo, y doblar, en lugar de ponerlo acá, venir y doblar y hacer un doblecito acá con este alambre? Este es un alambre 60. Venir y hacer un doblecito acá con este alambre y usted poner el mini implante acá. ¿O será que el mini implante también puede ponerse acá? Cuando usted entienda este disyuntor y entienda cómo funciona y entienda que este tornillo, en la medida en que se separe, lo que está haciendo es separando toda esta porción de metal, de acero, donde está soldado estos brazos. Cuando usted entienda que este disyuntor lo que va a hacer es separar este sector,
usted entenderá que el mini implante podría estar acá, o podría estar más abajo, o podría estar por acá. Y que usted aquí está acentuando la excentricidad y tiene una bisagra para no comprometer la distancia intermolar, que como usted puede ver, este aparato se ha soldado justo a la altura de los segundos molares deciduos, y esto está sirviendo solamente de sujeción del aparato para evitar su desalojo hacia oclusal. Obviamente el clínico tendrá que poner un bultico de resina aquí, aquí o aquí, si es que se extiende hasta allá, pero yo no creo que este disyuntor vaya a extenderse hasta acá. Este pedazo habrá que recortarlo y echarlo a la basura, este pedazo, porque el disyuntor es solamente este brazo. Todo este anclaje, cuando se inyectan fuerzas severas, vaya a alinizar los alvéolos y va a fracturar esta sutura media palatina en abanico, más en abanico de lo tradicional, porque fue concebido para eso. Esta bisagra es vital en nuestra discusión, ¿cierto? Esto. Básicamente es lo que quiero presentarle. Yo quiero que vea lo separado que está del paladar. Tampoco es tanto. Podría usarse como expansor dentoalveolar si se maneja con protocolos lentos, o podría usarse como disyuntor si se usa con protocolos lentos. Todo lo que he dicho aplica no solo para el disyuntor en abanico, sino también para el disyuntor tradicional. Cualquier duda frente a esto, no deje de seguir mi trabajo en YouTube. Todos estos videos que yo hago en directo en Facebook, generalmente los monto en las noches o en los amaneceres en YouTube. Es decir, este video usted lo puede ver aquí. Si llegó tarde puede esperar que se cargue, y cuando se cargue lo puede ver. No deje de mirar este video, me voy a despedir. No deje de mirar este video sin ver el video 1, 2 y 3, que antes se llamaban 1 y 2, pero ahora lo voy a cambiar y voy a llamar video 1 de 4, video 2 de 4, video 3 de 4, y este es el video 4 de 4, lo voy a llamar, no tiene nombre todavía. Básicamente es eso, pero ahonda o básicamente toca el tema de la disyunción en abanico, de la fractura de la sutura media palatina, de la expansión esquelética, pero le dejo claro que también puede ser alveolar, puede ser dental. La expansión alveolar es una expansión dental que se hace más lenta y que se usa básicamente donde no hay una estrechez tan esquelética como esta estrechez que se aprecia muy esquelética. Ahora, la pregunta que surgiría es, ¿cómo saber si mi estrechez es esquelética o es dental? Este era el modelo de acá, ¿no? Sí. ¿Cómo saber si mi estrechez es esquelética o es dental? En estos 4 videos hemos hablado de algo muy importante, que se llama el análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, de cómo comparar este hueso basal con este hueso basal, de cómo comparar esto referencial, de cómo mirarlo de frente y compararlo, por aquí, compararlo con este hueso basal, trazando unas líneas perpendiculares con respecto al plano oclusal. Pero para eso necesitamos, perdóneme como lo voy a decir, aprender a tomar impresiones que copien perfectamente el fondo de surco vestibular, porque yo veo en Latinoamérica unas impresiones que copian muy poquito, que no sube el alginato, que no se separa el tejido perioral para hacer la impresión, y que copian muy poquito. Todos estos videos que yo hago, y esto lo conversaba estos días con una doctora, básicamente el gran secreto que tienen es que estos modelos han sido recortados con una objetividad, y ante todo han sido impresiones tomadas donde se ha copiado muy bien el fondo de surco vestibular. Los modelos de estudio, a veces yo veo los modelos de estudio y veo que en los modelos de estudio, en las casas de ayudas, a veces los modelos de estudio como que son muy adornaditos, y en ese adorno quitan el hueso basal, no dejan que el hueso basal se exprese. Es importante que entendamos que el hueso basal es fundamental en una visión ortopédica de los modelos, que tenemos que pensar que tenemos un análisis referencial comparativo de este hueso basal con este hueso basal para tomar decisiones. Aquí hay una protrusión dentoalveolar severa,
donde se han puesto unos reeducadores. Es muy probable que esto esté causado por una lengua, no creo que sea difícil desconfiar. Es posible que la musculatura perioral esté sin mucho tono, que el orbicular de los labios esté hipotónico, y que de pronto haya una lengua que haga un empuje raro, que haga un empuje exagerado. Esto son unos reeducadores linguales Justus Barberi, que son unos pedacitos de alambre que hemos derretido con el soldador láser para tener esto y tener la posibilidad. Esto no se eleva a 1 milímetro. Es posible que esto mida 1 milímetro de alto, esta cabecita mida 1 milímetro de alto, y que aquí no se eleve otro milímetro, entonces que aquí haya 2 milímetros. Esto es un reeducador lingual para sacar una lengua nociva que está acá, y esto es un arco vestibular soldado a 2 ganchos de amarre en el sector anterior, 2 ganchos tipo Adams, broches Adams mejor, muy gingival, para poder tumbar esta premaxila mediante la activación de este omega, que no debe cerrarse como a veces veo yo en algunas comunidades, que esto se cierra con la mano. A veces veo que la gente cierra esto con una pinza. Esto se tiene que contornear con una pinza 3 picos. De repente, si mañana me acuerdo, y si no usted me acuerda, le mostraré cómo se activa un arco vestibular, cómo se cierra todo esto, que es el elemento elástico. Las asas no son más que el elemento elástico del arco. Las asas son el elemento elástico. De cómo se cierra esto y cómo se mantiene el arco vestibular tan alto, porque cuando usted cierra esto, este arco vestibular tenderá a caerse, y cuanto más incisal sea la fuerza que usted le haga a estos dientes, menos respuesta en cuerpo habrá. Entonces mañana de repente le mostraré, si me acuerda, cómo se contornea esto con una pinza 3 picos para que este arco esté un poquito más atrás. Pero aquí me salí del tema, entonces mejor voy a abandonar ya. Pero me parecía interesante entender que para estas discusiones lo que hay aquí es unos modelos muy bien copiados, un fondo de surco muy bien copiado, y una toma y un recorte de modelos que tiene una espacialidad especial para tomar decisiones y observar muchas cosas que a veces sin estos referenciales, no es fácil. Entonces, ¿qué hay aquí? Unos elementos, un recorte especial para poder analizar muchas cosas que a veces con el modelo sin recortar no se aprecian, ¿cierto? Esto se llama una observación especial, una asimetría en su recorte, un rafé medio palatino paralelo al corte posterior, y unos cortes especiales para poder apreciar muchas cosas, que es un recorte que tenemos que aprender a hacer. De hecho, estos días le hablaré más de cómo aprender a recortar los modelos, de cómo comprar una recortadora de modelos y aprender a recortar los modelos y a reconocer estas estructuras esqueléticas con una óptica verdaderamente esquelética, con una visión ortopédica. Ortopedia alude huesos, alude el desarrollo, aunque alude el equilibrio, alude el desarrollo óseo, y por consiguiente tenemos que llegar a entender y a entender una cosa que le he enseñado, que se llama el análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, teniendo un elemento referencial que es el plano oclusal, paralelo al plano de sus ojos. Entonces, pero me salí mucho del tema, coja lo que pueda servir de acá, no me crea mucho, y vámonos adelante. Gracias.